Me llamo Omniprencrin, me llamo Clara Morales, tengo 25 años. Y lo que voy a contarte parece sacado de una pesadilla. Regresé de mi primer gran viaje de negocios con una sonrisa, con regalos en la maleta y la ilusión de compartir mi éxito con mi familia. Y lo único que encontré fueron bolsas negras de basura, llenas con mis pertenencias amontonadas frente a la puerta de mi casa. Mi madre estaba allí, con los brazos cruzados, acompañada de mis 3 hermanos, todos alineados como soldados. Ninguno me saludó, ninguno sonrió. En ese instante comprendí que mi vida estaba a punto de romperse. Crecí en un barrio tranquilo de las afueras de Chicago. Nuestra casa era sencilla, pero guardaba risas, peleas y recuerdos. Éramos 4 hijos, Andrés, el mayor, Lucía, la segunda, Diego, el tercero, y yo, la menor. Cuando tenía apenas 7 años, mi padre murió de manera repentina. Mis hermanos mayores aún tenían recuerdos vivos de él, cenas familiares, consejos, abrazos. Yo, en cambio, solo podía mirarlo en fotografías, intentando reconstruir una figura que se desvanecía poco a poco en mi memoria. La muerte de mi padre transformó a mi madre, Isabel. La mujer alegre y cálida que recordaba se convirtió en alguien duro, exigente. Su amor comenzó a medirse en logros y obediencia. Repetía sin cesar: he sacrificado todo por ustedes, lo mínimo que pueden hacer es obedecer. Y sí, había sacrificado mucho trabajando en 2 empleos para mantenernos, sin descansar nunca, siempre agotada. Pero ese sacrificio se convirtió en control, y poco a poco todo debía hacerse bajo sus reglas. Mis hermanos siguieron el camino que ella esperaba. Andrés se convirtió en cirujano, Lucía en abogada corporativa, Diego en ingeniero. Todos con buenos empleos, matrimonios aprobados por mamá, casas en barrios respetables. Eran su orgullo, la prueba de que había sido una madre ejemplar. Y después estaba yo, la que eligió marketing en lugar de derecho o medicina. La que aceptó trabajar en una startup en lugar de una gran compañía. La que a los 25 años todavía estaba soltera y, según mi madre, perdiendo el tiempo. Cada domingo en la mesa familiar era un examen de juicio. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad, Clara?, me decía. Mira, Lucía, a tu edad ya ganaba 6 cifras. Yo tragaba saliva, sonreía con incomodidad y cambiaba de tema, resignada a ser la oveja negra de la familia. Después de graduarme de la universidad, decidí regresar a vivir con mamá. No era por comodidad, sino por necesidad. Los alquileres en Chicago eran imposibles de pagar con mi sueldo inicial, y además tenía deudas universitarias. Al principio ella me recibió con amabilidad. Quédate todo el tiempo que necesites, la familia se apoya, me dijo. Pero pronto esa promesa se convirtió en una lista interminable de obligaciones. Pagaba renta, hacía las compras, cocinaba, limpiaba. La llevaba a sus citas médicas, le resolvía problemas con el celular y escuchaba sus quejas durante horas. No era solo su hija, era su asistente personal, su chofer y hasta su terapeuta. Aún así me aferraba a la idea de demostrarle que mi camino también tenía valor. Y cuando en la empresa me eligieron para presentar una campaña en Nueva York, sentí que se abría mi gran oportunidad. Pasé semanas preparando el discurso, ensayando cada palabra hasta poder recitarla de memoria. Imaginaba regresar con el contrato firmado y por fin ver a mi madre orgullosa. La noche antes de viajar intenté compartir mi emoción en la cena. Mañana vuelo temprano, regreso el viernes por la noche, le recordé. Ella apenas levantó la vista de su teléfono. Está bien, el sábado vienen tus hermanos con los niños, asegúrate de estar aquí para ayudar. Me mordí los labios, guardé silencio, pero en el fondo me dolió. Ni siquiera una palabra de aliento. El viaje fue un éxito. Los clientes aprobaron nuestra propuesta con un presupuesto millonario. Mi jefe me invitó a cenar y me dijo palabras que me llenaron el alma. Tienes un talento real, Clara. Veo un futuro brillante contigo en esta empresa. Me sentí validada, reconocida. En un arranque de ilusión compré regalos para todos, una bufanda de seda para mamá, cervezas artesanales para mis hermanos, una pluma elegante para Lucía. Eran mis ofrendas de paz, mi manera de tender puentes. En el vuelo de regreso fantaseaba con el momento de compartir mi triunfo. Imaginaba a Andrés dejándome de preguntar por un trabajo serio, a Lucía sin enviarme más ofertas de empleo en su bufete, a Diego sin insistir en que debía estudiar un posgrado, y sobre todo soñaba con ver a mamá abrazándome orgullosa.
No sabía que en lugar de eso me esperaba un golpe que me dejaría sin aliento. Era sábado, una tarde soleada de primavera. El taxi me dejó frente a la casa. Todo parecía en calma, niños jugando, vecinos cuidando el jardín, perros ladrando. Hasta que las vi. 15 bolsas negras alineadas junto al portón, voluminosas, como si fueran un monumento a mi destierro. Mi corazón dio un vuelco. Allí estaban mamá y mis hermanos, firmes, inmóviles como un jurado. Nadie sonrió. Nadie se movió. ¿Qué significa esto?, pregunté sintiendo que la voz me temblaba. Mamá dio un paso al frente. Tus cosas están ahí. Es hora de que busques tu propio lugar. El suelo se abrió bajo mis pies. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo pueden hacerme esto?, balbucé. Ella no dudó. Ya tienes 25 años, tus hermanos se independizaron antes de los 23. Has abusado de tu estadía. Andrés con gesto severo agregó. Es momento de que aprendas a ser responsable. Sentí una mezcla de rabia y humillación. Yo pago renta, hago las compras, limpio, trabajo a tiempo completo. ¿Eso no cuenta como responsabilidad? Silencio. Ninguno me miraba directamente. Los vecinos empezaban a observar desde lejos. Mi vergüenza se volvió pública. Esto es una locura. Ni siquiera me avisaron, dije con la voz quebrada. Lucía se miró el reloj impaciente. Todos encontramos apartamento después de la universidad. Tú también puedes hacerlo. Diego suspiró. Has tenido 3 años para planearlo. Los miré a todos esperando una chispa de compasión. No encontré nada. Y en ese instante comprendí que había algo más detrás de esa expulsión. Y así, frente a esas bolsas que contenían mi vida entera, entendí que mi familia no solo me estaba echando de la casa, también me estaba arrancando la sensación de pertenecer a ellos. Me quedé paralizada frente a esas bolsas negras. No era solo la sorpresa, era el dolor de darme cuenta de que todo había sido planeado. Habían esperado a que yo viajara para vaciar mi cuarto y expulsarme sin siquiera darme la oportunidad de defenderme. Miré a mi madre buscando algún gesto de compasión, pero ella mantenía los brazos cruzados, la boca apretada en una línea dura. Esto no es justo, susurré con la voz quebrada. Podrían haber hablado conmigo, podríamos haberlo discutido. Ella respondió con frialdad sin parpadear. No hay nada que discutir, la decisión ya está tomada. Sentí un nudo en la garganta. Era como si la persona que debía protegerme se hubiera transformado en una extraña. Andrés se adelantó medio paso y me habló con ese tono autoritario que usaba en su trabajo. Lo hablamos todos y coincidimos en que es lo mejor para ti. Tienes que aprender a vivir sola. Miré alrededor tratando de comprender. En su silencio había algo que no encajaba. No era solo un capricho. Había un motivo escondido. Lucía, con su traje impecable, como si viniera de una reunión, añadió. Ya eres adulta, Clara. Tienes un empleo. Puedes conseguir un apartamento como todos. Me hervía la sangre. ¿Con qué dinero? Con mi sueldo que apenas alcanza para pagar deudas y ahorrar un poco. ¿Creen que es tan fácil? Diego negó con la cabeza. Son excusas. Has tenido 3 años. Tragué saliva intentando no romperme delante de ellos. Mis vecinos miraban desde la vereda fingiendo curiosidad inocente, pero yo sabía que todo el barrio comentaría mi humillación. Respiré hondo e intenté mantener la calma. Al menos déjenme entrar a revisar mis cosas, no pueden haber empacado todo correctamente. Mi madre negó con firmeza. Todo lo que era tuyo está en esas bolsas. Tu cuarto ya está vacío. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Era como si me hubieran borrado de la casa, como si nunca hubiera vivido allí. Mi estómago se encogió. ¿Qué les pasa?, pregunté mirando a cada uno. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Un silencio pesado se instaló. Fue Diego, el más sensible de los 3, quien bajó la mirada y murmuró. Mamá vendió la casa. Lo dijo tan bajo que casi no lo escuché, pero fue suficiente. ¿Cómo que la vendiste?, exclamé mirando a mi madre. Esa casa también era parte de mi herencia. Lucía reaccionó molesta. No empieces con reclamos legales. Tú no has contribuido al pago de la hipoteca. La rabia me invadió. He pagado renta durante 3 años. ¿Dónde fue ese dinero? Mamá apretó los labios. Apenas alcanzaba para cubrir tu comida y tus gastos. Recordé entonces el testamento de mi padre. Aunque yo era pequeña cuando murió, no había olvidado que la casa estaba destinada a todos los hijos. La miré fijamente.
Papá nos la dejó a todos, lo recuerdo. Un silencio incómodo se extendió. Ellos no esperaban que yo lo recordara. Andrés se cruzó de brazos, incómodo. ¿Acaso vas a demandar a tu propia madre? Me ardieron los ojos, pero respondí con voz firme. ¿Y acaso ustedes están dispuestos a desheredarme? La tensión explotó. Ya no podía contener la mezcla de rabia, tristeza y decepción. He pasado años aquí soportando comparaciones, críticas, haciendo todo lo que me pedían, pagando renta, sacrificando mi tiempo, y ahora me echan como si fuera basura. Mamá levantó la voz furiosa. No me hables así después de todo lo que he hecho por ti. ¿Qué has hecho últimamente por mí?, repliqué. Cobrarme renta, criticar mis decisiones, compararme con mis hermanos y ahora expulsarme para quedarte con dinero. Ingrata, murmuró entre dientes. No soy ingrata, la interrumpí. He agradecido siempre, he ayudado, he apoyado, y aún así nunca ha sido suficiente. La fachada de unidad comenzó a resquebrajarse. Diego se veía nervioso como si empezara a arrepentirse de estar allí. Lucía, en cambio, se mostraba impaciente, como si todo fuera un trámite. Andrés, rígido, actuaba como juez. Y mi madre, lejos de sentirse culpable, parecía decidida a hacerme sentir como la culpable. ¿Cuándo lo empacaron?, pregunté señalando las bolsas. Ayer, respondió mamá. Tus hermanos ayudaron. La rabia me consumió. Habían esperado a que viajara a hacerlo todo a escondidas, para no darme opción a defender mi espacio. Sentí que me ardía la piel. ¿Y qué se supone que haga ahora? ¿Dónde quieren que duerma esta noche? Lucía respondió con indiferencia. Seguro tienes amigas con las que puedas quedarte. Andrés añadió con sarcasmo. O un hotel. Si fuiste a Nueva York, seguro puedes pagar uno. Me dieron ganas de gritar que la empresa había cubierto esos gastos y que mis ahorros eran mínimos, pero me contuve. No iba a mostrarles más vulnerabilidad. Miré las bolsas, respiré hondo y tomé una decisión. Muy bien, si eso es lo que quieren, me iré. Vi un destello de sorpresa en sus rostros. Quizá esperaban que suplicara, que llorara, que rogara clemencia. Pero no. Algo en mí se rompió y al mismo tiempo me liberó. Fui hasta mi coche, que por suerte estaba estacionado en la calle. Abrí la cajuela y comencé a cargar las bolsas una por una. Nadie se movió para ayudarme. Era como si estuvieran viendo un espectáculo, que ellos mismos habían organizado. Cuando terminé me giré hacia ellos. Mi voz salió firme, aunque por dentro estaba temblando. Acabo de cerrar el contrato más grande en la historia de mi empresa. Estaba a punto de ser ascendida, incluso les compré regalos. Pensé que estarían orgullosos. Qué ingenua fui. Diego pareció querer decir algo, pero lo interrumpí levantando la mano. No hace falta, ya lo entendí. No soy bienvenida. Me subí al coche, cerré la puerta y encendí el motor. Antes de arrancar miré una última vez hacia la casa. Allí estaban juntos como un bloque del que siempre había estado excluida. Espero que el dinero valga la pena, murmuré, y aceleré sin mirar atrás. Mientras manejaba por las calles que me habían visto crecer, las lágrimas me nublaban la vista. Era como si cada esquina, cada árbol, cada tienda del vecindario me recordara que ya no tenía un hogar. Mi teléfono vibraba con mensajes entrantes, pero no quise leerlos. Tenía miedo de que fueran más reproches, más excusas. Respiré hondo y marqué el único número que me daba seguridad. El de Zoe Panomiatsom, mi compañera de universidad, la única amiga que siempre había estado a mi lado. Contestó casi al instante. Clara, ¿ya volviste de Nueva York? No pude contenerme. Empecé a llorar mientras le explicaba lo ocurrido entre sollozos. Ella no dudó un segundo. Ven ahora mismo, quédate con nosotros el tiempo que necesites. Zoe vivía con su novio Tyler en un apartamento pequeño a media hora. Llegué con el coche cargado de bolsas y ellos me recibieron con abrazos, sin preguntas hirientes ni reproches. Me ayudaron a descargar todo y armaron el cuarto de invitados como si fuera un refugio improvisado. Esa primera noche fue la más dura de mi vida. Me recosté en una cama ajena, rodeada de mis pertenencias apretadas en bolsas de basura. Incapaz de abrirlas, me sentía vacía, desechada, como si me hubieran arrancado la identidad. Lloré hasta quedarme dormida y al despertar en la madrugada un pensamiento me atravesó. Mi familia ya no era mi refugio, quizás nunca lo había sido. Los primeros días después de haber sido expulsada fueron un torbellino de emociones. Estaba en shock, con la mente atrapada en una espiral de rabia y tristeza.
Zoe y Tyler me recibieron con calidez, me ofrecieron su sofá, su comida, su compañía. Pero aunque su apoyo me salvó de quedarme en la calle, el dolor seguía allí, punzante, recordándome a cada momento que mi propia familia me había traicionado. Me costaba dormir. Daba vueltas en la cama improvisada del cuarto de invitados mirando el techo, preguntándome cómo era posible que mi madre hubiera sido capaz de algo tan cruel. Al día siguiente mi teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de mamá insistiendo en que no exagerara, de Andrés sermoneándome sobre responsabilidad, de Lucía enviándome enlaces a apartamentos fuera de mi presupuesto, y de Diego con un tímido perdón por cómo lo hicimos. No contesté ninguno. Cada palabra que venía de ellos me quemaba como sal. Zoe insistía en que me tomara tiempo. Necesitas espacio de esa toxicidad, me repetía. Tyler, más directo, decía, eso que te hicieron es abuso emocional, Clara. No tienes por qué soportarlo. Yo trataba de justificar a mi familia, decía que estaban estresados, que quizá no lo pensaron bien. Pero en el fondo sabía que sí lo pensaron y mucho. Habían planeado mi expulsión con detalle, esperando a que viajara para empaquetar mi vida en bolsas de basura. Decidí que no iba a hundirme. Durante el día me refugiaba en el trabajo. Llegaba más temprano, me quedaba más tarde. Me sumergía en cada proyecto, el dolor lo convertía en combustible. Cuando alguien me preguntaba cómo estaba, respondía con una sonrisa ensayada, bien, gracias. Solo Zoe conocía la verdad. Pasaron 10 días en los que busqué apartamentos sin descanso. En mi pausa de almuerzo abría el portátil y revisaba anuncios. Cada opción parecía inaccesible. Pedían ingresos de 3 veces el alquiler, historial de crédito impecable, depósitos imposibles. Mis ahorros, que me parecían suficientes cuando vivía con mamá, de pronto eran insignificantes. Sentía que la ciudad me cerraba las puertas igual que lo había hecho mi propia familia. Finalmente encontré un estudio diminuto en un barrio lejos del centro, con paredes despintadas y electrodomésticos viejos. Pero el propietario estaba dispuesto a aceptar un depósito extra en lugar de historial de arrendamiento. No era bonito, no era espacioso, pero era mío. Firmé el contrato con manos temblorosas, consciente de que cada dólar que entregaba me dejaba sin colchón de seguridad. El día de la mudanza Zoe convocó a nuestros amigos en común. Llegaron con cajas, muebles usados, ollas, platos, cosas básicas que yo no tenía. Lo que había traído de la casa de mamá eran solo mis pertenencias personales, ropa, libros, recuerdos. Me faltaba todo lo demás. Entre risas y pizza improvisaron una especie de fiesta de inauguración en la que cada uno dejó un objeto, que se convirtió en símbolo de amistad. Una mesa de segunda mano, sillas desparejadas, un viejo microondas. Cuando todos se fueron, me senté en el suelo con una taza prestada de té y pensé, este lugar será humilde, pero es el primero que de verdad puedo llamar mío. La realidad golpeó fuerte ese primer mes. Después de pagar renta, servicios, comida y transporte, apenas me quedaba dinero. Hice un presupuesto detallado en una hoja de cálculo. Planifiqué cada comida. Aprendí a buscar las ofertas más baratas en supermercados. Las pequeñas comodidades a las que estaba acostumbrada desaparecieron de golpe. Pero extrañamente sentí libertad. No tenía a mi madre observando cada movimiento, ni a mis hermanos juzgando mis decisiones. En la oficina mi dedicación empezó a notarse. Mi jefe me llamó 2 semanas después. Tu trabajo con la campaña de Nueva York ha sido impecable. Quiero que lideres la división digital. Ese ascenso llegó como un salvavidas, un aumento del 15% en el sueldo y mayor reconocimiento. Aún así la tristeza me acompañaba. Podía triunfar en lo profesional, pero en lo personal me sentía rota. Las noches eran difíciles. Soñaba que volvía a casa y encontraba las bolsas otra vez en la puerta. O me despertaba sudando al imaginar que no podía pagar el alquiler y que me echaban también de mi pequeño estudio. Mi confianza estaba hecha añicos. Zoe me sugirió ir a terapia. Al principio dudé. Demasiado caro, demasiado tiempo. Pero ella insistió, ¿tienes seguro médico? Busca una terapeuta que cubra la póliza. Y lo hice. En la primera sesión lloré más de lo que hablé. Mi terapeuta me escuchó con atención y me dijo algo que se me quedó grabado. Lo que tu familia te hizo no es normal ni aceptable. No fue un error momentáneo, fue una decisión calculada. Y no fue tu culpa. Esa validación fue como una bocanada de aire fresco. Por primera vez alguien ponía en palabras lo que yo no me atrevía a aceptar.
que lo que había pasado era un abuso emocional y que yo tenía derecho a enojarme. Semana tras semana aprendí conceptos que nunca había escuchado: el rol de chivo expiatorio, el de hijo dorado, la idea del amor condicional. De repente mi infancia adquiría un nuevo sentido. Comprendí que yo había sido la descarga de frustraciones de mi madre, mientras mis hermanos eran exhibidos como trofeos. Esa comprensión no borró el dolor, pero me dio claridad. Me propuse aprender cosas nuevas, pequeñas habilidades que nunca había necesitado. Vi tutoriales en internet sobre fontanería básica. Aprendí a arrancar un coche con cables, a cocinar recetas simples. Cada logro, por pequeño que fuera, me llenaba de una extraña sensación de victoria. Ya no dependía de nadie. Un día, al salir de una cafetería del centro, me topé con Diego. Fue un encuentro incómodo. Él se mostró nervioso. «¿Te ves bien?», me dijo. «¿Cómo estás?». Lo miré a los ojos y respondí: «Estoy mejor, me ascendieron en el trabajo». Guardó silencio un momento antes de soltar: «Mamá pregunta por ti». Sentí un pinchazo en el pecho. Le contesté sin rodeos. Tiene una forma extraña de demostrar interés echándome a la calle. Él intentó justificarse. «No fuiste tú quien cortó contacto, Clara, fuiste tú quien dejó de responder». Tragué saliva y contesté: «¿Y qué esperabas después de lo que hicieron? No soy la misma persona que salió de esa casa hace 3 meses». Diego insistió en que fuera a cenar un domingo para hablarlo, pero su expresión lo delató. No habría disculpas, no habría reconocimiento de error, solo la expectativa de que yo fingiera que nada había pasado. Le dije con calma: «No puedo volver como si nada. Si no hay cambios, no hay vuelta atrás». Nos despedimos fríos, cada uno con su café en la mano, y me alejé sintiendo que había dado un paso importante. Por primera vez no aceptaba volver a ser la hija sumisa. Los días siguientes me debatí entre la soledad y la libertad. Algunas noches me sentía fuerte, orgullosa de estar construyendo mi vida desde cero. Otras me desplomaba en la cama pensando en la familia que había perdido. Pero cada mañana me levantaba, me vestía y seguía adelante. Sabía que aunque el camino doliera, ya no había retorno. Con el paso de los meses, mi vida empezó a adquirir una nueva forma. Mi pequeño estudio, aunque humilde, se convirtió en mi refugio. Cada mueble usado, cada plato donado por un amigo, era un recordatorio de que aunque mi familia me había abandonado, no estaba sola. Tenía a Zoe, a Tyler y a un puñado de personas que me apoyaban sin juzgarme. Esa red pequeña pero auténtica se transformó en mi verdadera familia. En el trabajo todo iba viento en popa. El ascenso me daba nuevas responsabilidades y un sueldo un poco más cómodo. Comencé a liderar un equipo de marketing digital, a proponer ideas arriesgadas, a defender proyectos con seguridad. Cada vez que un cliente aplaudía mi trabajo sentía que estaba cerrando una herida. Pero al llegar a casa, la soledad me esperaba. Por mucho que intentara llenar mis días, el vacío de no tener el apoyo de mi madre y mis hermanos me pesaba. Las noches seguían siendo las más duras. A veces me despertaba de golpe, con el corazón acelerado, convencida de que alguien tocaba a la puerta para echarme también de mi nuevo hogar. Otras veces soñaba con mi infancia, mi padre sonriéndome, mi madre abrazándome de pequeña, y al despertar la realidad me golpeaba con frialdad. Mi terapeuta me enseñaba a poner nombre a esos sentimientos. «Es un duelo, Clara», me dijo una tarde. «Estás llorando no solo la traición, sino la pérdida de la familia que esperabas tener y que nunca existió realmente». Esas palabras me sacudieron. Había idealizado la idea de familia aferrándome a un sueño que en realidad siempre estuvo roto. Decidí entonces darme una oportunidad para crear algo distinto. Me inscribí en un club de lectura, empecé a hacer voluntariado en un banco de alimentos y acepté invitaciones a eventos de trabajo que antes habría rechazado. Poco a poco conocí nuevas personas que me trataban sin etiquetas, que no me veían como la oveja negra ni como la hermana menor. Me conocían como la mujer que soy ahora. Entre esas nuevas caras apareció Daniel, un diseñador gráfico que colaboraba en algunos proyectos con mi equipo. Al principio solo intercambiábamos ideas de trabajo, pero poco a poco la conversación se volvió más personal. Me invitó a tomar un café, luego a caminar por la ciudad y sin darme cuenta empezamos a construir algo más que una amistad. Con él descubrí lo que era hablar sin miedo a ser juzgada, compartir silencios cómodos, reír sin la sombra de comparaciones. En nuestra tercera cita me preguntó:
¿Y tu familia? ¿Cómo es tu relación con ellos? Me quedé en silencio sin saber qué decir. Por un momento pensé en inventar una historia, pero luego decidí ser honesta. Le conté en resumen lo que había pasado. Esperaba ver en su cara sorpresa, juicio o compasión forzada. Pero lo único que dijo fue: suenan tóxicos, lo siento por lo que viviste. Ese comentario simple me alivió. No intentó justificar lo injustificable, no me pidió que buscara reconciliación a toda costa. Solo validó mi experiencia y en esa validación encontré paz. Con el tiempo comencé a conocer a su familia. Sus padres me recibieron con cariño. Me invitaron a cenar los domingos. Allí vi algo que me resultaba extraño. Discusiones que terminaban en risas, diferencias tratadas con respeto, abrazos sinceros al despedirse. Esa imagen me dolía y me sanaba y la mesma a la vez. Dolía porque mostraba lo que nunca tuve, pero sanaba porque me enseñaba que sí era posible. Mientras mi vida personal se transformaba, mi trabajo seguía creciendo. Mi jefe reconocía mis logros en reuniones. El equipo me respetaba y clientes importantes pedían que yo liderara sus campañas. Un día en una revisión trimestral, el CEO me felicitó frente a todos. Tu campaña incrementó la participación en un 40%. Excelente trabajo, Clara. Ese aplauso en ese salón lleno de ejecutivos me dio más orgullo que cualquier palabra que mi madre pudiera haber dicho. Sin embargo, la sombra de mi familia no desaparecía. Recibía mensajes esporádicos de ellos. Mamá insistía en que estaba exagerando. Andrés me enviaba sermones disfrazados de consejos. Lucía, ocupada como siempre, mandaba enlaces a apartamentos como si yo aún necesitara su aprobación. Diego era el único que mostraba un atisbo de arrepentimiento. Sus mensajes eran torpes, pero se notaba que intentaba tender un puente. Pasaron 3 meses desde aquella expulsión. Una tarde, al revisar mi teléfono después de una reunión, encontré decenas de notificaciones. Eran de mamá. Mensajes uno tras otro, primero reproches, luego súplicas, luego algo distinto. Necesito hablar contigo, Clara, es urgente. Cometí un error. Ayúdame, por favor. Me quedé helada. ¿Qué podía ser tan grave para que ella, la mujer orgullosa que me había echado sin piedad, me buscara de esa manera? Llamé a Diego, el único con quien podía hablar sin sentir veneno en cada palabra. Contestó con un suspiro cansado. Mamá perdió todo, dijo con voz baja. Al principio no entendí. Entonces me explicó, después de vender la casa había confiado todo el dinero a un supuesto asesor financiero recomendado por una conocida de la iglesia. Resultó ser un estafador. Desapareció con todos sus ahorros y con el dinero de varias personas más. En cuestión de semanas, mamá se quedó sin casa, sin dinero, sin planes de futuro. Me quedé en silencio, apretando el teléfono con fuerza. Parte de mí sintió una punzada de compasión. Otra parte se llenó de ira. ¿Y mis hermanos?, pregunté. No quieren saber nada de ella, respondió Diego. Están furiosos porque contaban con ese dinero. Andrés había apartado un terreno. Lucía planeaba remodelar su casa. Se sienten traicionados. La ironía me golpeó de frente. La misma mujer que me echó sin previo aviso para quedarse con más dinero. Ahora era rechazada por los hijos que tanto había favorecido. El destino parecía devolverle la jugada. Diego dudó antes de continuar. Está en un motel barato sin saber a dónde ir. Me dijo que pensaba pedirte ayuda. Me reí con amargura. Después de echarme como basura, pretende venir a vivir conmigo. Diego guardó silencio. Finalmente murmuró. No lo sé, Clara, pero está desesperada. Esa noche no pude dormir. La imagen de mi madre, sola en un cuarto de motel, me rondaba. Por primera vez no era la figura rígida que me exigía obediencia, sino una mujer frágil, derrotada. Pero al mismo tiempo recordaba la frialdad con que me echó, el dolor de cargar mis bolsas bajo la mirada de los vecinos, la humillación pública. Entre la compasión y la rabia mi corazón se debatía sin encontrar paz. Al día siguiente mi terapeuta me escuchó con calma. Tienes derecho a poner límites, me dijo. La compasión no significa volver a permitir que te dañen. Puedes ayudar, pero bajo tus condiciones, no bajo las de ella. Esas palabras me dieron claridad. Decidí que hablaría con mamá, pero en un lugar neutral, donde pudiera retirarme si la conversación se volvía insoportable. No quería repetir el mismo patrón de siempre, donde ella mandaba y yo obedecía. Esta vez sería distinto.
Elegí un café céntrico para encontrarme con mi madre, un lugar con gente, con ruido suficiente para que nadie levantara la voz y con la ventaja de poder marcharme en cualquier momento. Llegué primero y me senté cerca de la ventana. Mis manos temblaban alrededor de la taza de café que pedí solo para tener algo que sostener. No sabía si sentirme nerviosa, furiosa o compasiva. Era una mezcla de todo. Cuando entró me costó reconocerla. La mujer impecable, siempre arreglada y con paso firme. Ahora lucía más frágil, encorvada, con ropa sencilla y el maquillaje apenas marcado. Había envejecido en pocos meses. Se acercó con una sonrisa nerviosa. «Gracias por venir, Clara», dijo sentándose frente a mí. «No estaba segura de hacerlo», contesté con frialdad. Un silencio incómodo se extendió entre nosotras. Ella giró la taza en sus manos, incapaz de mirarme a los ojos. Finalmente habló. «Perdí todo, la casa, el dinero, no tengo a dónde ir». Asentí recordando lo que ya me había contado Diego. «Lo sé, pero no entiendo qué esperas de mí». Ella respiró hondo. «Necesito ayuda». Me reí sin humor. «¿Ayuda? ¿De la misma hija a la que echaste como basura delante de todo el vecindario?» Por un momento pareció querer justificarse, pero al ver mi mirada, bajó la voz. «Pensé que era lo mejor para ti, que necesitabas aprender a ser independiente». «¿Independiente?», la interrumpí. «No, mamá. Lo que hiciste no fue enseñarme independencia, fue abandonarme, humillarme y traicionarme». Ella parpadeó sorprendida por la dureza de mis palabras. «Quizá me equivoqué», admitió en un susurro. «Solo quería que crecieras». «No», la corté de nuevo. «Querías vender la casa rápido y que yo no fuera un obstáculo». Eso fue lo que realmente pasó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo la vi vulnerable. «Cometí errores y ahora los estoy pagando». Me quedé en silencio unos segundos observándola. Parte de mí quería abrazarla, otra parte quería gritarle todo el dolor que me había causado. Finalmente respiré profundo y hablé con calma. «Estoy dispuesta a ayudarte, pero en mis condiciones. No vas a vivir conmigo, no voy a darte dinero directo, ni voy a permitir que vuelvas a controlarme. Lo que puedo hacer es ayudarte a buscar un lugar donde quedarte, algo estable. Y puedo aportar un poco cada mes para que cubras lo básico, pero nada más». Ella me miró incrédula. «¿Eso llamas ayuda? Eso es lo que puedo ofrecer sin destruir lo que he logrado construir lejos de ti. Si lo aceptas, bien. Si no, tendrás que buscar otra opción». Su boca tembló como si quisiera protestar, pero al final asintió. «Está bien». La conversación duró casi 2 horas. Pasamos por reproches, lágrimas, recuerdos dolorosos. Ella intentó justificarse varias veces. Yo mantuve mis límites. No fue un final feliz, pero sí un comienzo diferente. Por primera vez yo tenía el control. Al salir del café me esperaba Daniel en la esquina, atento, dispuesto a acompañarme. Caminamos juntos en silencio hasta su coche. «¿Cómo te fue?», preguntó suavemente. Suspiré. Fue tan duro como esperaba, pero necesario. Me abrazó sin decir nada más. Y en ese abrazo encontré un alivio que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Los días siguientes fueron extraños. Ayudé a mamá a visitar residencias para adultos mayores, lugares modestos donde podía tener un techo y cierta seguridad. Al principio se resistió diciendo que eran demasiado pequeños, demasiado fríos, demasiado tristes. Yo la escuchaba pero no cedía. Finalmente aceptó un estudio sencillo en un complejo donde también vivían otras personas de su edad. No era la casa donde crecimos, pero era un nuevo comienzo. Durante la mudanza me miró con un gesto amargo. «Es muy pequeño». «También lo era mi primer apartamento», le respondí. «Te adaptarás». Creo que en ese momento comprendió la ironía de la situación. Ahora era ella quien empezaba de cero, igual que yo meses atrás. Y aunque no lo dijo, sé que lo sintió. Asistimos juntas a algunas sesiones de terapia familiar. Al principio iba a regañadientes, pero poco a poco comenzó a abrirse. Un día confesó algo que nunca había imaginado escuchar. «Mi madre también fue controladora conmigo. Yo solo repetí lo que aprendí». Esa revelación no borraba lo que me había hecho, pero ponía en perspectiva el peso de generaciones de dolor. Entendí que no era solo mi historia, sino un patrón que se repetía. Yo aportaba una cantidad fija cada mes para ayudarla con los gastos básicos, nada excesivo, solo lo necesario para que no cayera en la miseria.
y aunque al principio ella intentó pedirme más, se dio cuenta de que yo no iba a ceder. Por primera vez había límites claros entre nosotras. Con el tiempo mi relación con Diego mejoró un poco. Empezamos a vernos de vez en cuando, a tomar un café. Una tarde me dijo con sinceridad: debí haberte defendido. Sabía que lo que hacíamos estaba mal, pero me callé. Siempre seguí lo que Andrés y mamá querían. ¿Por qué no hablaste?, pregunté sin reproche, solo con curiosidad. Porque era más fácil callar que enfrentarme a ellos, respondió bajando la mirada. Esa honestidad abrió una puerta. Quizá nuestra relación podía sanar con el tiempo. Con Andrés y Lucía la distancia se mantuvo. Apenas algún mensaje frío en fechas especiales, sin disculpas, sin intentos reales de reconciliación. Y por primera vez no lo sufrí. Entendí que no necesitaba su aprobación. Mientras tanto, mi vida personal florecía. Con Daniel cada día me sentía más libre, más yo misma. Él nunca intentó imponerme nada, solo me acompañaba. Me enseñó que el amor no debía sentirse como una deuda, sino como un espacio seguro. Su familia me acogió en cenas de domingo donde vi lo que significaba la palabra respeto. Era extraño pero sanador. En el trabajo también seguían las buenas noticias. Un año después de mi ascenso me ofrecieron ser directora de marketing, con mejor sueldo, beneficios y la seguridad de un futuro estable. Firmar ese contrato fue como cerrar un círculo. La misma persona que había sido expulsada con sus cosas en bolsas de basura ahora estaba tomando decisiones estratégicas en una empresa grande. El día que recibí las llaves de mi nuevo apartamento, un condominio pequeño pero luminoso, lloré sola en la sala vacía. No de tristeza, sino de orgullo. Ese espacio era mío, comprado con mi esfuerzo, decorado con mi gusto, protegido por mi trabajo. Nadie podía echarme de allí. Nadie podía empaquetar mis cosas sin mi permiso. Organicé una fiesta sencilla con mis amigos más cercanos. Zoe brindó levantando su vaso. Por Clara, que convirtió las bolsas de basura en un hogar precioso. Todos rieron y aplaudieron. Yo también reí, aunque por dentro sentí un nudo en la garganta. Aquella humillación ya no dolía tanto. Se había transformado en la semilla de mi nueva vida. Cuando me quedé sola esa noche encendí una vela y miré alrededor. Por primera vez me sentí en paz. Entendí que, aunque mi familia me había fallado, yo había encontrado otra manera de pertenecer. No era el final de la historia, pero sí un punto de inflexión. El tiempo siguió su curso y poco a poco fui aceptando que mi vida ya no giraba alrededor de mi familia. Lo que comenzó como una herida profunda empezó a transformarse en cicatriz. Aún dolía cuando lo recordaba, pero ya no me paralizaba. Cada logro personal, cada pequeño paso, era una prueba de que podía construir un futuro, sin depender de la aprobación de quienes me habían rechazado. Mamá continuaba en la residencia para adultos mayores. Yo la visitaba de vez en cuando, siempre con cautela. Nuestras conversaciones eran más tranquilas, aunque distantes. Ella intentaba a veces recuperar la vieja dinámica de control, pero yo me mantenía firme. Aprendí a decir no sin sentir culpa. Era extraño verla tan reducida, con menos poder, con menos soberbia. A veces la miraba y me preguntaba si realmente era la misma mujer que había alineado bolsas de basura con mi vida dentro para echarme de la casa. Quizás lo era, pero transformada por sus propias pérdidas. En una de esas visitas, mientras tomábamos café en la pequeña cafetería de la residencia, me miró a los ojos y dijo algo que nunca pensé escuchar. Estoy orgullosa de ti, Clara, no por tu trabajo ni por tu éxito. Estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Me quedé sin palabras. Durante años había esperado algo así. Y ahora que lo escuchaba descubrí que ya no lo necesitaba. Fue reconfortante, sí, pero no imprescindible. Me sonreí y respondí: gracias, mamá. Su voz tembló al añadir: lamento lo que hice. Perdí más de lo que gané. No supe qué decirle. Tal vez no había perdón completo, pero sí un comienzo de entendimiento. Ya no cargaba con la necesidad de que ella me aprobara. Ahora sabía que mi valor no dependía de su opinión. Con Diego la relación también había mejorado. Se disculpó con sinceridad y reconoció que había sido cobarde al no defenderme. Eso abrió una puerta entre nosotros. Comenzamos a vernos más seguido, a compartir recuerdos de infancia sin rencor. No era una reconciliación total, pero sí un vínculo renovado. Con Andrés y Lucía todo seguía distante. De vez en cuando enviaban mensajes impersonales, felicitaciones frías en cumpleaños o en Navidad.
Nunca mencionaron lo ocurrido, nunca pidieron perdón. Y ya no lo esperaba. Había entendido que no todos los lazos se salvan. Algunos se dejan atrás para poder avanzar. Mientras tanto, mi vida siguió floreciendo. En el trabajo consolidé mi puesto como directora de marketing. Lideraba un equipo motivado, lanzábamos campañas exitosas y mi nombre comenzaba a sonar en el sector. Con Daniel la relación creció de manera natural. No había presión, no había máscaras. Era un amor libre, sin condiciones. Su familia me enseñaba cada domingo lo que significaba el apoyo incondicional. Respeto, risas, diferencias resueltas con diálogo. Cada visita era como una clase práctica de lo que yo nunca tuve en casa. Un año después de comprar mi apartamento logré decorarlo a mi gusto. Descubrí que me atraía el diseño moderno con toques de color, que me encantaba cultivar hierbas aromáticas en el balcón, que disfrutaba invitar amigos y verlos reír en mi mesa. Ese espacio reflejaba quién era yo, no quién mi madre quería que fuera. Era mi refugio, mi símbolo de libertad. Con el apoyo de mi terapeuta decidí dar un paso más. Creé un pequeño blog donde contaba mi experiencia y compartía consejos prácticos para jóvenes que enfrentaban situaciones similares. Cómo organizar finanzas al independizarse. Cómo poner límites familiares. Cómo encontrar apoyo fuera de los lazos de sangre. Lo que comenzó como un desahogo personal creció rápido. Recibía mensajes de personas de distintos países que me decían: tu historia me dio valor para cortar con la toxicidad. Gracias a ti decidí irme de casa. Me siento menos sola. Comprendí entonces que mi dolor podía transformarse en algo útil para otros. Un día recibí un correo de una joven de Argentina que decía: leí tu historia la noche en que mi madre me echó de casa. Sentí que alguien me entendía y no me rendí. Ahora vivo en un pequeño departamento y trabajo en lo que me gusta. Gracias por darme esperanza. Lloré al leerlo. Me di cuenta de que la cadena de sufrimiento podía romperse. Que contar mi verdad no solo me liberaba a mí, sino también a otros. Mamá siguió asistiendo a terapia conmigo algunos meses. Nunca recuperamos una relación tradicional de madre e hija, pero construimos algo nuevo, más honesto, menos tóxico. Hubo lágrimas, reproches, silencios, pero también momentos de ternura. Una vez me dijo: he aprendido más en este año que en toda mi vida. Ojalá hubiera entendido antes cómo dañaba a los que más quería. No supe si esas palabras borraban el pasado, pero sí comprendí que estaba intentando cambiar. Y eso, aunque tarde, tenía valor. El gran cierre de mi proceso llegó en una tarde soleada, exactamente 2 años después de aquel día en que encontré mis cosas en bolsas de basura. Organicé una reunión en mi apartamento con Zoe, Tyler, Daniel, algunos compañeros de trabajo y nuevos amigos. Levantamos las copas para brindar. Zoe, siempre tan expresiva, dijo en voz alta: por Clara, que convirtió la peor traición en la mayor oportunidad de su vida. Todos aplaudieron, sonreí, y por primera vez no sentí el nudo en la garganta al recordar. Ya no era una herida abierta, era parte de mi historia, un capítulo que me había empujado a crecer. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en la sala, mirando las luces de la ciudad desde el balcón. Recordé a la Clara que lloraba en la cama de Zoe, rodeada de bolsas de basura, pensando que su vida había terminado, y luego miré a la Clara que estaba ahora, con un hogar propio, un trabajo que amaba, amigos leales, un amor verdadero y una voz que inspiraba a otros. Sonreí. Comprendí que la vida me había enseñado la lección más dura de todas. A veces la familia que crees que debe sostenerte es la primera en soltar tu mano. Y aunque ese abandono duele, también puede convertirse en el inicio de tu verdadera libertad. Respiré hondo, apagué la luz del balcón y me fui a dormir con el corazón ligero. Ya no necesitaba aprobación, ya no buscaba pertenecer a un molde. Por fin había encontrado algo mucho más valioso: pertenecer a mí misma.